teníamos este texto aquí, Efesios capítulo 6 y versículo 4, y entonces retomamos el estudio de la carta a los Efesios ya en el tramo final, capítulo 6, después de haber estado esta semana pues viendo distintos mensajes, estudios de diferentes doctrinas, enseñanzas en la palabra. Y bien, pues entonces, la última vez, que hace unos meses de esto, lo dejamos viendo los deberes de los hijos para con los padres. Los deberes de los hijos para con los padres, que es lo que dice el versículo del 1 al 3, que es básicamente el deber de obedecer y de honrar a los padres, ¿no? Bien, pues ahora toca el considerar el deber de los padres, particularmente los padres cristianos, para con sus hijos. Y bien, pues de entrada hay que decir que no es algo, digamos, no se presenta como algo, no se presenta tan simple, ¿no?, como el deber de los hijos para los padres. Me explico. Los hijos era un deber simple, es decir, lo único que dicen es obedecer a vuestros padres al Señor y dar las razones, porque esto es justo, y después también da la razón el decálogo, ¿no? Entonces, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, etc. Es simple, es directo, ¿no? Entonces, se dan las razones, es justo, etc., el decálogo y la promesa de bendición. Pero los padres ya hay, está aquí ya contenido, digamos, podríamos decir matices, y esto entonces ya se ve que no es algo tan simple, ¿no? Se ha de ver entonces de distintos ángulos, ¿no?, distintos puntos de vista. El deber básico está claro: los padres son autoridad sobre los hijos, tienen una autoridad moral o natural, perdón, por el hecho de ser padres de ellos, y también una autoridad espiritual dada por Dios para con ellos. No solamente entonces es en cuanto a las cosas de esta vida, por supuesto, sino también espiritualmente tienen una responsabilidad para con ellos. Y esta autoridad no se tiene que llevar a cabo, digamos, de cualquier manera, se tiene que llevar a cabo correctamente, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Esto muestra entonces que más responsabilidad, entonces, o más autoridad, tienes entonces más responsabilidad, porque lo tienes que ejercer bien. Por supuesto, tienen más responsabilidad los padres que los hijos. Tienen más responsabilidad los padres que los hijos. Y bien, pues entonces, ¿qué padre no quiere que a los hijos le vaya bien, ¿no?, las cosas en la vida, ¿verdad? Que no quiere criarlos bien, ¿no?, hacer las cosas bien como padre, porque los ama y porque sabe que en buena medida de eso dependerá que a sus hijos le vaya bien en la vida. Pues entonces, para eso uno no se tiene que apoyar en sus propias ideas, ¿no? El corazón nuestro está corrompido y bueno, no podemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia. No podemos basarnos tampoco en cómo se han hecho las cosas toda la vida, ¿no? En plan, guardar la tradición. Como tampoco nos podemos basar, es que, bueno, no hay que ser desfasado y hay que hacer aquí las cosas que de nuestro tiempo, ¿no? Que sería lo contrario, ¿no? Ser en plan moderno, ¿no? Ni tradicionalistas por ser la tradición, ni progres por cambiar las cosas, ¿no? Las cosas evolucionan y cambian, etc. Y hemos de estar, pues, conforme a nuestro tiempo. Entonces, ni lo uno, ni lo otro, ni nuestras propias ideas tampoco nos tenemos que basar en lo único que permanece para siempre y que es siempre correcto y verdadero, que es la palabra de Dios. Y aquí se nos dice cómo llevar a cabo entonces este deber de padres para con los hijos. Entonces lo primero que se dice es, aquello que no se tiene que hacer. Es el peligro que tenemos que evitar como padres, ¿no? Dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos.
A ver, no lo dice, pero está sobreentendido, ¿no? No provoquéis a ira a vuestros hijos siendo injusto con ellos, ¿no? Es decir, que no es que, a ver, está diciendo, que no se enfaden nunca, ¿no? Que no se enfaden nunca porque vosotros decís que no, que pues, al capricho que tiene, o a salir por la noche, o etcétera, etcétera, ¿no? No, no es esto, sino es, no provoquéis a ira a vuestros hijos porque habéis sido injustos con ellos. Y de hecho en el versículo 2 también está, en el versículo 1, la idea de la justicia, ¿no? Obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Entonces la justicia para con los hijos, pues también para con los padres, ¿no? También es para con los padres. Si bien entonces los padres, ¿cómo son injustos con los hijos? Podemos pensar un poco, ¿verdad? ¿Cómo son injustos? ¿Cómo pueden ser? ¿O cómo podemos llegar a ser injustos con nuestros hijos y provocarlos así a ira? Pues los padres son injustos para con sus hijos cuando son excesivamente duros con ellos. Excesivamente duros con los hijos. Duros e incluso a veces crueles. Cuando se pasan por la disciplina física. Y un día, y otro, y otro, y otro. Y eso es, pues, siempre así. Cuando se abusa con las palabras. Cuando se hace burla de ellos. Cuando se los menosprecia. Se es injusto para con los hijos cuando se les ponen cargas que son demasiado pesadas para ellos, que ellos no las pueden llevar. Se es injusto para con ellos cuando se espera de los hijos que sean la fotocopia del padre en todo. Hijo, yo a tu edad ya estaba haciendo esto y esto y esto. ¿Qué pasa tú contigo que no haces esto tú también? ¿No? Se es injusto cuando se abusa no solamente físicamente o con las palabras, cuando también se le rebaja, cuando se le humilla en casa o también incluso con gente fuera de casa. Se es injusto cuando se le quiere atar tan corto, que al final lo estás ahogando, ¿verdad? Cuando no se le deja hacer nada por sí mismo, que no tengan ninguna iniciativa, que no tengan ninguna responsabilidad. Cuando se le quiere decir a cada momento lo que tienen que hacer. Cuando no se le da ningún margen para que decida, ¿no? Entonces no habrá ningún margen para que se equivoque. Pero tampoco va a haber ningún margen para que logre algo. Porque ya lo tiene todo hecho, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Como padre. Entonces, en vez de asumir que puede haber también errores, hombre, también hay que intentar evitar que no se pegue un golpe muy fuerte, pero hay que dejarle un margen de libertad, ¿no? Porque si no, nunca va a conseguir nada por sí mismo, ¿verdad? Se es injusto entonces si se provoca a ira cuando se le quiere dominar en todo, ¿no? Y cuando se le quiere tratar siempre entonces como a un niño pequeño, como un niño pequeño. Porque, a ver, cuando un niño es pequeño, cuanto más pequeño es el niño, entonces, a ver, al niño no le pides o le pides permiso o le preguntas, a ver, ¿qué ropa quieres ponerte hoy? La que tú le pones y ya está, ¿no? ¿Qué quieres comer hoy? ¿Qué te apetece comer hoy? ¿No? Pues no, lo que le has preparado y, niño, lo que tienes aquí en el plato te lo acabas entero y ya está, es así, ¿verdad? Entonces, esto con niños pequeños, pero entonces la cuestión es que estés de esta manera, pues toda la vida, ¿no? Quieras estar con ellos toda la vida. Entonces, que ya con 17, 18 años, que los niños pues ya no son tan niños y ya pues, quieren ser mayores, etcétera, con 20, con 30 años, con más incluso. Y el niño está pues amedrentado ante la presencia de los padres del padre, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que no se atreve a respirar, a decirle una palabra, porque tienes al padre delante. Entonces los padres, que hacen esto, no están pensando en sus hijos. ¿No? Piensan en perpetuarse, ¿no? En sus hijos. Y tampoco piensan en lo que esto puede producir en sus hijos. Puede producir, por una parte, lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 21, ¿verdad?
Dice, padre, no irritéis a vuestros hijos. Tenemos muy parecido. Para que no se hagan de poco ánimo. Es decir, también, ¿no?, apocados, ¿no?, en la vida. Que tengan miedo a todo. Que se desanimen, ¿no?, que estén deprimidos, ¿no?, etc. Que no tengan ninguna iniciativa, ¿no?, ninguna chispa. Pero también podría ocurrir lo que dice aquí. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino no provoquéis a ir a vuestros hijos. Provocar a ira. Es decir, que se puedan llegar incluso a rebelar en contra de los padres. Que no quiera entonces ya al final saber nada de los padres. Incluso lo que es peor, si estamos hablando de creyentes, ¿no?, que no quieran saber nada de la fe de los padres. Que se aparten de la fe y que vuelvan al mundo. Y evidentemente esto no es lo que querríamos, ¿verdad? Ninguno de nosotros como padres es lo último que querríamos ver nosotros en la vida. Así que, hermanos, hagamos esto, ¿no? Tengamos esto presente. Hermanos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Os habéis dado cuenta también de esta expresión, provocar a ira? Es curioso. Es la misma expresión que nos encontramos tantas y tantas veces en el Antiguo Testamento, de provocar a ira al Señor por nuestros pecados. Hermanos, entonces pensemos esto. No vaya a ser que provocando ira a nuestros hijos, en realidad estemos provocando a ira al Señor en contra de nosotros. Porque estamos pecando en contra de Él. Pecando en contra de los hijos. Entonces, tengamos cuidado también en cómo ejercemos nuestra autoridad que el Señor nos ha dado. Para que no se haga de manera injusta, para el mal de Él y no para su bien, ¿verdad? Entonces, hemos de no provocar a ira. Esto es lo que no tenemos que hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Pues es lo que dice a continuación el versículo. Sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces, primeramente, la palabra criadlos, ¿no? Bueno, primeramente, podemos vamos a dejarlo esto para después, pero vamos entonces a comenzar por el criarlos. Criar, la idea de aquí es tener cuidado, ¿no?, de alguien, de un niño, hasta que se haga grande, ¿no? Es hacerlo que crezca, ¿no? En catalán, pujar, ¿no? Pues eso. Esta palabra incluye, en buena medida, lo material, lo físico, ¿no? Que es la responsabilidad también de los padres, que no seamos tan espirituales, que nos olvidemos que tenemos una responsabilidad de criar a nuestros hijos en este sentido, de proveer para ellos también físicamente. A ver, no es cuestión tampoco de darles lujos, ¿no?, de darles caprichos como niños consentidos, etcétera, de darles todo lo que nos piden, pero sí lo necesario. Sí que no estén en la miseria, sí que no pasen hambre, sí que no estén en la pobreza extrema, ¿no? Intentar en la medida de lo posible todo lo que nosotros podamos y más para que eso no sea el caso, ¿verdad? Entonces, eso una. También, hermanos, es una cosa importante y tenemos que hablar, ¿no? Para que se puedan formar, para que puedan tener estudios, que es también importante, que se puedan desarrollar intelectualmente, desarrollar los dones intelectuales que han recibido, los talentos que el Señor les ha dado, ¿verdad? Y para eso, como padres, pues hemos de crear las condiciones para que estudie, para que se interese en los estudios. En nuestros días, en nuestra sociedad hoy en día, los estudios como mínimo son gratuitos. Entonces están al alcance de todo el mundo. El problema entonces no es económico. El problema entonces es de lo que se da o se respira o se permite en la casa, y se tienen que crear las condiciones para que los chicos estén estudiando, para que se interesen en los estudios. Y ahí sé que cuando son pequeños, etcétera, también, y cuando también crecen, por supuesto, los hemos de supervisar. No hemos de dejar que crezcan así al buen tuntún, ¿no?, como una cabra montesa. Hemos de estar un poco al tanto a ver lo que hacen y lo que no hacen, si llevan a su hora, las tareas, etcétera, etcétera, las amistades que tienen y todo lo demás. Hemos de, sobre todo,
Hacerlo así cuando tienen capacidades. Cuando tienen capacidades, cualidades, cuando son, comillas, listos, inteligentes, ¿no? Entonces, ellos son responsables, serán responsables cuando sean adultos, ¿no? Pero nosotros también, como padres, somos responsables de que nuestros hijos desarrollen esos talentos que Dios les ha dado. Pero no es todo solamente los estudios para aquellos que digamos lo que son inteligentes. Porque tal vez le pueda costar un poco, pero entonces hemos de estar ahí apoyándoles. Hemos de estar apoyándoles. No pensar de él que, es que yo no soy listo, es que yo soy tonto. No, apoyándole para que él pues se aplique y pues avance en los estudios. Mirad, hermanos, la historia está llena de grandes hombres y grandes personajes que han hecho grandes cosas que en la infancia eran pues considerados, comillas, incluso tontos o mediocres, ¿no? Alguien que es bastante cercano, Gaudí, ¿sabéis? El de la Sagrada Familia. Cuando era niño era así considerado, era considerado un estudiante mediocre. Premios Nobel, ¿no? Juan Ramón Jiménez aquí en España, Gabriel García Márquez en Colombia, en su infancia eran normalitos. Winston Churchill, ¿no? Y digamos, superaron esto con aplicación y con disciplina, ¿no? Y con mucho tesoro. Pero también podría ser que, bueno, aparentemente el niño ve que no da más de sí, pero que en el fondo sea un genio. Es lo que le pasó a Einstein, ¿no? Hasta los 4 años no sabía hablar. Hasta los 7 años no sabía leer. Pero es que era un genio. Entonces, de una manera o de otra, hermanos, es también importante enfocar a los hijos a los estudios. Si tiene capacidades, porque las tiene. Y si no tiene capacidades, porque las puede desarrollar, con la ayuda del Señor, ¿no? Y hemos de estar ahí, pues, comentando todo esto. Porque hemos de criarlos, ¿no? Y no hemos de ser tan, comillas, espirituales, de estar cuidando esto. Es importante. Es muy importante esto. Pero ahora viene entonces la manera también de criarlos, y ahora puedes hacerlo como cristianos, ¿no? Dice en la disciplina y la amonestación del Señor, esta parte última del Señor, entonces se refiere tanto a la disciplina como a la amonestación, ¿no? Incluye las dos cosas, la disciplina y la amonestación del Señor, es decir, como cristianos. Y bueno, pues entonces disciplina primeramente, ¿no? Hay que tener en cuenta que seguramente, y yo diría que sí, seguramente el sentido aquí no es tanto corrección y castigo, porque es una palabra que puede significar mucho, ¿verdad? Originalmente es la palabra paideia, de la cual viene pedagogía, es decir, que muy bien podría ser aquí la idea de educar, simplemente educarlo, instruirlo, ¿no? Instruirlo, la instrucción del Señor como cristiano, darle una educación también como un cristiano. Y este, hermanos, es el grandísimo arte que hemos de desarrollar todos con la ayuda del Señor, ¿no? ¿Verdad? Esto de educar no es solamente transmitir una serie de contenidos, que ellos aprendan las cosas así en plan de memoria, que también es importante, ¿verdad? Nosotros también hemos de no desechar esto de memorizar, sobre todo memorizar las escrituras. Cuando son más pequeñitos, ¿no? Entonces ellos aprenden de memoria muy fácilmente los versículos, los salmos, las preguntas del catecismo, etcétera, etcétera. Y hemos de hacerlo esto, y hemos de enseñarle, ¿no? Ellos no lo conocen, nosotros se lo enseñamos, ¿no? Y bueno, pues entonces que puedan ya también ellos mismos, por sí mismos, leer la Biblia, ¿no? Y leer la Biblia, no con dibujitos, leer la Biblia, ¿no? Cuando saben leer la Biblia, y ellos pues puedan así ir conociéndola por sí mismos cada vez más. Pero la enseñanza o la educación esta no es solo esto, sino es transmitir toda una serie de cosas, de una manera de pensar, una mentalidad, lo que llaman ahora una cosmovisión, una visión del mundo, ¿verdad? Que es entonces lo que es su mentalidad, cómo está hecha, digamos, su mente, su cerebro, ¿verdad? Bueno, pues entonces es lo que dicen hoy en día, ¿no? Eso de educar en valores. Lo que pasa aquí en la educación de valores del mundo, no siempre, pero muchas veces están en contra de los valores de la patria. Pero bueno, es la idea de educar en valores, ¿no?
pues eso, transmitirle toda esta serie de valores, ¿no? Y de... ¿Cómo estaba diciendo? Y bien, pues entonces para eso está también, dice, la amonestación del Señor. Y aquí sí, esta es una palabra muy interesante porque la idea es la de poner en la mente, o también podría ser incluso la de poner la mente en su sitio, ¿no? Y aquí sí que es la idea correctiva. Esta es la idea de la consejería cristiana. Corregir, ¿no? Cuando el niño tiene una idea o tiene una fantasía, porque los niños pues tienen, y los jóvenes sobre todo, tienen muchas fantasías, ¿no? Y pájaros volando en la cabeza. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 15, que la necedad está ligada al corazón del niño, pero digamos, la vara la hará alejar de él, ¿no? Y la vara entonces no es solamente entonces castigo o castigo físico, ¿no? Sino, eso incluso es lo de menos. La vara es para corregir la palabra, ¿no? Lo que le estás diciendo con la boca, ¿no? Tus razones, ¿no? Pensemos, el Salmo 23, ¿no? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es a base de canotazo, sino con nuestras palabras, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, se tiene que hacer entonces un trabajo personal con los hijos. Se tiene que hacer un trabajo personal con su alma. Y es aquí donde los padres nos tenemos que arremangar, ¿no? Y ponernos manos a la obra para trabajar con ellos, ¿no? Desde que son niños, ¿no? Y sobre todo en el tiempo de la adolescencia. Y esto es una cosa que no es solamente de un día, esto es una cosa continua, constantemente, perseverante. Hemos de seguir de cerca por dónde va el alma de nuestros hijos, ¿no? Por dónde están más o menos yendo, ¿no? Entonces no es aquello que decíamos de agobiarlo, ¿no? Y que no le dejemos respirar, sino que realmente sepamos qué es lo que está pensando, qué es lo que está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, la gran pregunta a todo esto que tal vez tengamos es, bueno, ¿cómo llegar a hacer todo esto? Pues entonces, ¿cómo llegar a hacer todo esto? El Señor nos ha dado los medios para que así sea. Esta enseñanza, esta inculcar, ¿no? Enseñar, instruir, ¿no? Pues nos ha dado los medios. Por ejemplo, los cultos familiares. Los cultos familiares. Y son, pues entonces, estos dones que nos ha dado el Señor, que nos ha instituido y nos ha ordenado hacerlo, ¿no? Dones familiares que, bueno, idealmente, ¿no? Mañana y tarde, sabemos que se entiende que los horarios aquí, difícil a veces hacerlo, pero bueno, por lo menos uno al día. Cuando nos encontramos ya la tarde, la noche, ¿no? Estamos todos juntos en casa, pues entonces aprovechar, ¿no? Tener un culto familiar al día y entonces le podemos leer la palabra con ellos y podemos también enseñarles algún pasaje de la palabra, que lo memoricen, preguntas del catecismo, que también la memoricen, etcétera, etcétera. Pero, bueno, después cuando tengamos vacaciones, ¿no? Ahora que viene agosto, pues entonces podemos pasar a hacer dos, ¿no? Hacemos mañana y tarde, y así pues completamos el día con ellos. Esta amonestación, ¿no? Esta comillas consejería, ¿no? Con los niños, con los hijos, pues para eso hemos de hablar con ellos. Hemos de hablar con ellos, aprovechemos el tiempo de los viajes, hemos de estar viajando con ellos, cuando estemos conduciendo el coche, estemos en familia, o cuando estemos paseando juntos, o en casa, etcétera, etcétera. También hablar personalmente con ellos, ¿no? Con cada uno, por separado, ¿no? Bien, ya digo, es todo un arte esto. Y bien, pues entonces alguien podría decir, ¿qué pasa si no he hecho esto? ¿Qué pasa si veo que no he estado cumpliendo con todo esto? Que no lo he hecho para nada. Pues entonces lo que hay que hacer es primero reconocerlo. Y si uno lo reconoce de verdad, pues entonces lo va a lamentar de veras, que no ha estado cumpliendo con esta responsabilidad que Dios le ha dado como padre. Entonces, uno lo tiene que reconocer para pedir perdón al Señor por no haber hecho su responsabilidad como padre. Él nos ha dado hijos para que los estemos educando de esta manera.
no para que suban a su manera o a nuestra manera. No consideremos, estos son mis hijos. Tenemos que pensar, estos son los hijos que Dios me ha dado. Son los hijos del Señor que me ha dado como simiente santa, ¿no? Como descendiente de creyentes, y por lo tanto tengo yo una responsabilidad en este sentido. Y bien, pues entonces hemos de reconocerlo, hemos de pedir perdón al Señor, pero entonces no nos quedemos ahí. Hermanos, entonces podemos comenzar a hacerlo. Podemos comenzar a hacerlo. Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer las cosas bien. Para comenzar a obedecer al Señor, para hacer las cosas que el Señor pues, nos dice que hagamos. Lo haces ahora y lo podrás hacer, que nos puede parecer a lo mejor tarde, es que he perdido tanto tiempo, tantos años. Bueno, lo puedes empezar ahora y lo vas a continuar haciéndolo durante todo el tiempo que Dios te permita. Y a lo mejor se casarán y ya no estará contigo, pero bueno, la relación continuará sobre esos raíles, ¿no? Entonces, bueno, al igual no ha sido todo el tiempo de vida con ellos, a lo mejor no ha sido mucho tiempo, pero el tiempo que sea, los hijos verán el contraste. Al antes, a la ahora. Y los hijos pues dirán, prefiero esto, el ahora, ¿verdad? Prefiero esto, el ahora. Entonces, hermanos, esta es la manera como cristianos de proceder con nuestros hijos, ¿no? Cumplir debidamente la responsabilidad como autoridad natural, espiritual de nuestros hijos. Que es una gran responsabilidad, de acuerdo, pero es un gran privilegio. Qué gran privilegio que Dios nos da de ser, pues eso, padres, ¿no? Y de tener esta relación, ¿no? Tan especial con nuestros hijos. Qué gran privilegio. Que esto excede nuestras capacidades, ¿no? ¿Quién es, digamos, capaz para hacer todo esto por sí mismo? De acuerdo. Pero Dios nos da las capacidades, nos capacita por su Espíritu Santo, poniendo en práctica, intentando poner en práctica las normas de su palabra. Así que, hermanos, de una manera o de otra, apliquémonos a esto. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y si hemos sido, somos en algo fiel, entre comillas, Él mucho más va a ser fiel para con nosotros. Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede falsear su palabra. Y Él nos dice, instruye a tu hijo en su camino y cuando fuere mayor, viejo, etc., no se apartará de él. Y el Señor es el fiel. Y hermanos, pues recordemos, ¿no?, que el Señor nos instruye por medio de nuestros padres, pero Él es nuestro Padre celestial perfecto. Los padres terrenales, dice Hebreos 12, nos disciplinaban como a ellos les parecía bien, ¿no? Pero el Señor sí que nos da una disciplina y una enseñanza provechosa y que es para también, incluso si es correctiva, incluso si es disciplina, si es castigo, es para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces no desfallezcamos tampoco de esta disciplina, de esta amonestación que el Señor pueda estar haciendo incluso con nosotros. Porque hemos también entonces de dar gracias al Señor, este gran privilegio de ser entonces hijos de Dios por la fe en Él. A todo aquel que lo recibió le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y tenemos esta grandísima relación con Él, como nuestro Padre Celestial. Pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.